¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, un gusto estar con ustedes en esta emisión del día martes. Hoy es un día especial porque tenemos un invitadazo de lujo, como siempre todos nuestros grandes invitados. Hoy nos visita desde Monterrey un gran amigo, ingeniero Eduardo García. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, querido Héctor, muchas gracias, buenas noches, buenos días, no sé a qué horas nos estén viendo, ¿verdad? Es correcto, no sabemos a qué hora nos van a estar viendo, entonces mandamos saludos a todo horario. Así es. Bueno, pues hoy nos acompaña Eduardo, es consultor socioambiental de la empresa EGE, que es este tema de eficiencia gerencial y consultoría. Durante tantos años de experiencia que tiene Eduardo, nos va a compartir el día de hoy varios temas. Así es, mi querido. Pues muchas gracias nuevamente por estar acá. No olvides seguir todas nuestras redes sociales, Rec Radio Empresarial y Grandeza de las Mujeres Mexicanas en todas las plataformas digitales que existen el día de hoy. Y bueno, este tema que pusimos ahí en pantalla, como ustedes vieron hace un rato, Premia Latinoamérica Verde, ese es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, pero más allá de eso también este tema de saber qué es una empresa socioambiental, qué es una empresa sustentable, qué es una empresa sostenible. Hay N cantidad de creencias y paradigmas de estos temas que hoy le vamos a dar esta claridad, así es que, Eduardo, algo que hacemos normal en estos programas y en este programa en especial Empresarios con Valores, ¿en qué momento, Eduardo, le llegó este mensaje de empezar a hablar del medio ambiente, de empezar a hablar de empresas verdes? ¿Qué momento te detonó en tu carrera, en tu vida personal y profesional? Mira, muy buena pregunta. Primero, gracias por invitarme. Saludo a todo tu auditorio. Y lo que detona el que yo me dedique a hacer consultoría socioambiental tiene que ver con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos de 2008. En ese entonces veníamos con una economía, entre comillas, boyante, muy prometedora, y de repente Estados Unidos colapsa en todo el tema inmobiliario. Yo en ese entonces tenía una empresa aquí en San Miguel de Allende y de tener X cantidad de clientes nos desplomamos. Y eso empezó a darme información y acceso de ver cómo rescatar una empresa, qué hacer, qué manejar y cómo manejar las deudas, etcétera, todo lo que se desplomó. Y dices, no soy sostenible. No puedo operar una empresa que no tiene ingresos, que no tiene una causa, que no tiene una visión de cómo no impactar negativamente el ambiente. Y ahí empezamos a identificar áreas de oportunidad, nos empezamos a documentar, empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de que desde el año 1992 con el protocolo de Río o con la firma de Río empezamos a hablar a nivel global de un compromiso de atender las causas y los impactos que generábamos al ambiente. Y ahí dijimos, ¿de qué se trata esto? Y empezamos a investigar. Y así de repente pasamos esa crisis, perdimos dinero, generamos impactos muy negativos y dijimos, bueno, ¿cómo nos reinventamos? Y ahí fue donde empezamos a ver, vamos a ayudar a las empresas que están tronando en todos lados a reinventarse a partir de generar acciones que se preocupen y ocupen por la sociedad, que no generen impactos al ambiente y que sean rentables. Y ahí empezamos. Wow. En el 2008 por ahí. 2008 por ahí, que ya entonces llevas... Inicios de 2008. Inicios de 13 años. 2008, ya 13 años. Estos 13 años, ¿a qué te han llevado, Lalo, en esta evolución de las empresas socioambientales, en este camino sustentable? Estos 13 años, ¿qué fecha marcarías como diferencial de esta última Agenda 2030 o este tema de economía circular? ¿Qué año sientes que hay un detonante de una evolución, de un giro completo? Digo, sabemos del cambio climático, obviamente. ¿En qué fecha se da? Fíjate que nosotros nacemos en 2008 y por ahí de 2015, afortunadamente 7 años, veníamos avanzando y retrocediendo, creando proyectos y de repente ver cómo se desplomaban. Y empezamos a detectar que no necesariamente necesitas generar en lo social, generar en lo ambiental y generar rentabilidad económica, sino que tienes que estudiar un poco más lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces. Lo que le llamamos un propósito, una claridad de propósito empresarial. Y ahí el año clave fue el año 2010,
conocí un proyecto en donde, imagínate, reciclaban el asfalto de las calles, calentaban el asfalto, lo levantaban y ese mismo asfalto lo volvían a planchar en las calles. Y de gastarse 100% en un asfalto nuevo, lo que conocemos como bacheo y aplanar calles, ahorraban el 90% de los costos. Entonces dijimos, eso es sostenible y empezamos a desarrollar proyectos por ahí. Y eso me fue llevando a que un proyecto te lleva a otro y un proyecto te lleva a otro y empiezas a detectar las necesidades de la gente de ser más rentables al menor costo. Entonces entre 2009, 2010 y 2011, en ese periodo que también sufrimos de mucha violencia en México, por la famosa, ¿cómo le llamaban? La guerra contra el narco. La guerra contra el narco. Todo el mundo empezó a contraerse, nadie quería salir de su casa, fíjate. Sí. Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo nos volvemos productivos desde cuidar el ambiente? Y empezamos a crecer, empezamos a armar estructuras, a crear estrategias y darle soluciones muy particulares a empresas de todos los sectores que te puedas imaginar. Hemos ayudado hasta panaderos a conseguir fondos o tener un horno de pan que sea sostenible, por ejemplo. Ya. Y ahí empezamos. Ya. Oye, y justo era la pregunta que sigue. ¿Hacia quién puede sumarse a estas empresas sustentables, a estas empresas socioambientales, a estas nuevas condiciones de las empresas verdes? ¿Quiénes se pueden sumar? O acabas de dar el vivo ejemplo, ¿no? Una panadería. ¿Cómo es que yo me sumo a eso? ¿Qué empresas se pueden subir y cómo se pueden subir? Todo tipo de empresas se pueden subir. Toda empresa que genere empleos, que genera y consume de sus proveedores materias primas, da un producto o un servicio, puede sumarse a este tipo y a este perfil de empresas. De que pueden llevar desde una panadería, una fonda, una tintorería, una pizzería, una empresa de construcción, una empresa que maneja residuos, una empresa que produce bienes y servicios en líneas de producción como las grandes marcas que conocemos, ¿no? Que producen miles de productos por hora, por día, por semana, millones de productos. Todas las empresas tienen la facultad y la oportunidad de renovarse y reinventarse en determinadas áreas o en toda su estructura, para ser menores invasivos o menores impactadores al ambiente y que generen mucho trabajo, muchas nuevas plazas de empleo. Trabajo, rentabilidad y reducir este impacto, ¿no? Así es. Que hoy en día, y esa es mi siguiente pregunta, ¿dónde nos encontramos como México ante esta reacción del clima? ¿Dónde nos encontramos y en tu experiencia, qué necesitamos, Eduardo? Fíjate, muy buena pregunta. ¿Dónde estamos como México país? Nosotros, en el Tratado de París, que se firma en el 2015, como México nos comprometimos a reducir arriba del 23% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la contaminación que nosotros generamos como sociedad, como país. El reto era identificar cómo, dónde. Entonces, parte de la guía para poder identificar en todos los estados del mundo, todos los gobiernos del mundo, esas áreas a mejorar para reducir las emisiones, se identificó una agenda, la famosa Agenda 2030, en donde se plasmaban a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que de inicio se llamaron los objetivos del milenio, poder identificar en esta agenda qué acciones y de qué forma tenían que ser implementadas para evitar los impactos negativos de un cambio climático a 2030 y 2050. ¿Cuáles son los efectos negativos? Que la Tierra aumente su temperatura 2 grados en promedio y que sea irreversible los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son esos efectos? Que se derritan los casquetes polares de hielo, ¿sí? Que aumente el nivel del mar y por ende las franjas de costa se vean reducidas o invadidas. Esto significa inundaciones y desplazamiento o migración de gran cantidad de personas. En México, en puntual, tenemos más de 5,000 kilómetros de costa. Entonces imagínate la cantidad de efectos negativos que representa que la gente se tenga que mover tierra adentro porque el mar ya los alcanzó. Todos esos efectos fueron los compromisos de México y hoy en día ya nos alcanzaron las fechas.
Al año 2020, el año pasado de pandemia, había compromisos que teníamos que cumplir. Y esta Agenda 2030, hoy en día en México, se sigue. Hay un trabajo muy puntual al respecto y hay metas, hay objetivos y hay planes de acción para darle cumplimiento a la Agenda 2030. Y como dicen en la Agenda 2030, un lema es que nadie se quede atrás. ¿Qué quiere decir esto? Empresarios, gobiernos, instituciones públicas, legisladores, empresarios, grupos empresariales y sobre todo ciudadanos. Tú y yo no podemos quedarnos atrás en estas acciones. Correcto. Y esta mención que haces de que nadie se queda atrás, ¿qué mensaje podríamos dar a ese empresario con todos estos datos que nos das, toda esta Agenda 2030 con estos porcentajes que nos das que podemos atacar como México ante el mundo, ante todo el cambio climático? ¿Qué mensaje podríamos darle a ese, y me atrevo a decir, no solo empresario y emprendedor? ¿Qué mensaje podrías dar para invitarlos a participar y que se sumen a esto? Muy buena pregunta y te voy a contestar haciéndote una petición. ¿Puedo ser claro absolutamente? Por supuesto, total. Muy bien. La claridad es, ¿qué debemos hacer? No basta en aplastar una botella, en rechazar un popote, en no usar las bolsas de un solo uso que ya no se dan en los supermercados. Hemos generado durante los últimos 30 años la contaminación que pudieron haber sido para 200 años. Por lo tanto, hoy rechazar una bolsa no salva al planeta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hacemos? Identificar nuestros hábitos de consumo y modificarlos para reducir el consumo de electricidad. Sin invertir ningún peso en ecotecnologías como celdas solares, como energía eólica, tener un aerogenerador, o tener una casa con un aislante térmico que te va a costar mucho dinero y poder recuperar esa inversión va a tardar cierto tiempo, varios años. Tú puedes reducir tu consumo energético. Te doy un ejemplo. Muchas de las ciudades tienen pequeños, vamos a llamarle como dicen en Estados Unidos, suburbios, colonias que están alejadas de los centros de trabajo. Estas personas viajan toda la mañana para llegar al centro de trabajo. Su casa está en el mismo lugar, no se mueve, pero se calienta con el sol todo el día. Entonces, cuando llegan los dueños de la casa, si tienen la posibilidad de tener un aire acondicionado, ¿qué hacen? Lo prenden y le ponen a la velocidad, a la temperatura mínima que puede darte el aire acondicionado. Si no, encienden abanicos. Ese consumo, ese hábito es equivocado. Okay. Hay técnicas, hay formas, incluso de que no prendas el aire acondicionado. Okay. Y ahí es en donde Eje Consultoría y tu servidor tenemos una serie de prácticas que le podemos compartir a los empresarios, educar a las escuelas, enseñarles cómo es la sostenibilidad. Y hoy en día que estamos viviendo una pandemia, no vamos a la escuela, ¿cómo aprovechamos esa energía no consumida? En la escuela y ahora en la casa. Muchos de tus oyentes han de decir, bueno, ok, yo lo que no me gastaba en gasolina y no me gastaba en electricidad la escuela de mis hijos, hoy lo pago yo en mi factura. ¿Cómo puedo volver a un consumo menor? Hay formas de hacerlo. Y eso es lo que nosotros siempre buscamos, crear conciencia. Si todos los seres humanos en el planeta tuviéramos esa conciencia, seríamos capaces de poder reducir el riesgo del cambio climático, pero también optimizar nuestros hábitos de consumo en energía, en producción de alimentos, en el uso de fertilizantes y en una serie de tareas que hoy en día no tenemos conciencia de lo que pasa y cómo impacta en el planeta. Ya, y este comentario que das, digo, toda esta documentación y todo este respaldo que nos das y estas acciones que se me hacen muy puntuales y como dijiste, siendo muy honestos y viendo desde dónde se puede crear algo, este mensaje que va a todo ciudadano, no solo el empresario, emprendedor, de que cuidemos esta parte del uso de la energía eléctrica, ¿qué otra cosa sí podemos hacer? Por ejemplo, lo dijiste, ¿no? No es suficiente aplastar botellas, no es suficiente no aceptar popotes. ¿Qué hábitos como este del ahorro de energía eléctrica, qué otros hábitos podemos llevar al día a día para justo ayudar a que sí haya un cambio?
Por ejemplo, prender nuestros automóviles y dejarlos que se calienten 3 minutos. Okay. Si tú enciendes el automóvil e inmediatamente das camino hacia tu trabajo o a donde vayas a dirigir en la mañana, estás gastando más combustible, casi un 6%, 7% más de combustible, en lo que el motor habitúa su temperatura óptima de trabajo para consumir de mejor manera el combustible. Otra, que si vamos a una empresa y esta empresa tiene políticas de acceso, nosotros seamos capaces de identificar qué es el mejor acceso para nosotros, si somos visitantes o somos empleados. ¿Has visto que se suben y se bajan las famosas plumas? Eso es consumo de energía, hay un motor. Entonces, debe haber ciertos parámetros de accesibilidad o mayor cantidad de entradas para que se use menos energía. Y lo que es todavía más interesante, si estás entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, hoy en día por pandemia, guardado en casa, si estás en una habitación, no tengas las demás luces encendidas. ¿Por qué? Porque es energía que se tira, que no la ocupas. Y en ese lapso de tiempo, de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, es cuando más cara es la electricidad que se consume. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro recibo vamos a tener hora punta, hora intermedia, hora baja, y ahí es en donde nosotros vamos a decir, oye, es que llega ardiendo el recibo de luz. Pues sí, pero es que de 6 de la tarde a las 11 de la noche es más caro. Y hay muchos oyentes tuyos que van a tener un recibo de luz que tiene tarifa DAC, domicilio de alto consumo. Y es alto consumo porque es un hábito de consumo equivocado o inconsciente. Y ahí es en donde todas esas acciones van sumando. Ojo, no toda la responsabilidad es de nosotros como ciudadanos. También es de los empresarios, también es de los gobiernos, también es de los legisladores que reciben un sueldo que pagamos con nuestros impuestos y que deben estar atentos a esta problemática que tenemos hoy en día por resolver. Y eso me parece que es un área de oportunidad muy grande para mejorar y poder alcanzar esos compromisos que adquirimos desde el Tratado de París, reducir los gases de efecto invernadero. Y ahí es en donde vamos. A eso iba, ¿no? No solo es función del ciudadano del día a día, ¿no? Se suman empresarios, emprendedores, todos los ciudadanos, todas las hombres y mujeres que estamos aquí en este planeta, porque al final no es México, sino es todo el planeta y todas las acciones que hagamos. Y justo voy con esta pregunta y con la visión del tema que le pusimos al programa del día de hoy, Premios Latinoamérica Verde. Este premio, ¿dónde se celebra? ¿Qué se celebra? ¿A quién se candidatea ahí o quién se postula para ganar este premio? ¿Y cómo está México ahí en estos Premios Latinoamérica Verde? Porque al final es todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos México también ahí? Bueno, mira, Premios Latinoamérica Verde es una plataforma que nace en Guayaquil, Ecuador. En el año 2000 es la 8ª edición, estamos en el 2014. Y lo que busca es detectar, exhibir, conectar y premiar a las mejores iniciativas o mejores proyectos socioambientales en toda América Latina. Y los reconoce y los distingue como ser un proyecto top 500 de la edición del año en curso. Hoy en día estamos en la 8ª edición. El día domingo acabamos de concluir con el proceso de inscripciones y cualquier gobierno municipal, estatal o federal, cualquier empresario y cualquier persona que tenga un proyecto en ejecución y que tenga resultados medibles y demostrables, puede subir su iniciativa en www.premioslatinoamericaverde.com. Hoy en día ya la plataforma está cerrada y ya no puede subir. Sin embargo, vamos a pasar por un proceso que inicia en enero, donde empezamos a subir proyectos y empezamos, tu servidor como embajador, tengo la responsabilidad y el compromiso de detectar estos proyectos. Entonces, como consultor socioambiental y como embajador de premios, te puedo decir que hoy en día hay más de 300 proyectos en México que están contribuyendo de manera efectiva, de manera demostrable y con resultados medibles, acciones y acciones y medidas para contribuir a reducir los efectos del cambio climático. Aquí en Querétaro, donde estamos, hay en 2000
19 ganó un proyecto de aquí de Querétaro que se llama Familia Rural Inteligente. Y ellos van a atender las necesidades de pobreza de la población en Chitejea, aquí en Querétaro, en la salida también hacia San Miguel de Allende. Y lo que hacen es darles un punto de inflexión para reducir su calidad de pobreza o su visión de pobreza. Los dotan de ecotecnologías y estas familias se convierten en pequeños productores y pequeños empresarios de manera orgánica, que no impactan al ambiente, que filtran agua, que usan baños secos, que generan energía y una gran cantidad de acciones que les da riqueza y los saca de la pobreza, ¿sabes? Y así hay proyectos maravillosos como uno que se llama Ruta Monarca, que ganó en 2018 de Oscar, que él tiene un proyecto para crear jardines agroecológicos y las mariposas llegan, aterrizan ahí, imagínate un restaurante como cuando viajamos en carretera, se nutren, polinizan y vuelven a emprender el vuelo desde Canadá hasta México, aquí muy cerquita de Querétaro. Y te puedo contar historias maravillosas de Premios Latinoamérica Verde. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces allá en Guayaquil y es una experiencia de veras increíble, porque encuentras a los mismos locos socioambientales que hablan como argentinos, que hablan en portugués, que hablan en español chileno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy, muy enriquecedor para el tema socioambiental en la región. Padrísimo, pues qué buena presencia de México, ¿no? Con estos 300 proyectos, con estos triunfos como Familia Rural Inteligente, los vamos a invitar. Claro. Fíjate, con esta noción que nos das de estos premios, pues los vamos a invitar para que nos compartan aquí cuál fue su experiencia al ganar el premio, cuál era su antes, su durante y después, ¿no? Porque creo yo que siempre un premio para una empresa, para un emprendimiento, para algo que realizas, pues tiene un gran significado y saber dónde se encuentran, ¿no? Y hacia dónde van, seguramente seguirán proyectando más cosas. Es correcto, lo que te da esta plataforma es que te da visibilidad y te abre muchísimas puertas. Más del 70% de los proyectos que se suben a premios encuentran el acceso a un financiamiento, encuentran forma de replicarlo en algún otro país, encuentran oportunidades de desarrollo, se pueden capacitar en mejorar las habilidades y los recursos que tienen hoy en día como proyectos y pueden dar muchísimo contenido de poder compartir y hacer una interrelación, una gran red latinoamericana para decirle al mundo entero, aquí estamos, y estamos contribuyendo a la Agenda 2030. Y que sirve para inspirar, ¿no? Este tema de saber que un proyecto socioambiental verde, este tema sustentable, sostenible, que también es rentable, ¿no? O sea, que también es algo que no va peleada la ayuda y parte de ser algo importante por el cambio climático, no necesariamente es solo desembolsar dinero, ¿no? sino es un tema de cómo generar una buena asociación, una buena empresa con este término verde y haya este retorno, ¿no? De inversión, esta rentabilidad, esta buena sustentabilidad incluso para los líderes que lo llevan, ¿no? Porque ¿cuántos proyectos se quedan? Porque a lo mejor se pierde esa noción del negocio y se pierde esa noción de que si voy a ayudar, tengo que poner de mi bolsa, ¿no? Es correcto. Ese es un punto toral que acabas de tocar, es bien importante. Premios Latinoamérica Verde lo que busca distinguir es que hay proyectos en ejecución que tienen 3 cosas muy importantes, que son sostenibles en lo social, es decir, hay salarios justos, inclusión, no discriminación, pagos justos, sacar a la gente de la pobreza. Sostenibilidad ambiental, se cuida del planeta, se cuida del ambiente y se miden los impactos que se generan. Y tercero, se generan recursos, riqueza. Es una nueva forma de hacer negocios. Hoy en día tenemos que irnos hacia lo verde porque lo han dicho las grandes cadenas. Vamos hacia acciones sostenibles, entornos sustentables, para que puedan representar las nuevas formas de hacer negocio en el planeta. Y ahí es en donde no solo las corporaciones se tienen que beneficiar, también la gente que acude a ellas para beneficiarse de los bienes o servicios que adquieren.
Es correcto, e incluso con este tema de toda la rentabilidad y toda esta observación que pone Premio Latinoamérica Verde, me gustaría hacerte un juego de palabras. Bueno, vamos a mandar saludos, ya te mandaron saludos aquí en vivo. Gracias. Está Liliana Almazán, gran amiga. Hola, gran amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por escucharnos. También está Manuel Colín, te mandan saludos. Muchas gracias, Manuel. Interesante el tema acá. Ya te mandé la liga también, amigo, para que lo puedas compartir ahí. Excelente. En tus redes si lo quieres compartir, mientras doy acceso aquí a otro comentario que nos está llegando. Bueno, ahorita nos lo comparten. Y importante decir, ¿no? Este cambio climático, esta visión que comentas de la Agenda 2030, súper importante, sí. Revertir este tema del cambio climático, revertir este tema de todo este hielo que está derritiendo, de todo lo que está pasando y del día a día, ¿no? Me quedo con este tema de energía eléctrica, me quedo con el agua ¿cómo está? ¿Qué podemos hacer con el agua, no? Lo platicábamos en estos días, cómo íbamos a saber que el agua se iba a volver algo indispensable y tener que pagar por botellas de agua, ¿no? Así es, digo, estamos en un estado maravilloso que tiene un ícono de lo que es un agua milagrosa per se, ¿no? La famosa agua de Tlacote. Bueno, ya no va a tener que ser agua de Tlacote nada más, el agua potable va a ser un tesoro, ¿no? Va a ser algo importantísimo para poder darle viabilidad a las nuevas generaciones. Si nosotros necesitamos consumir al menos 2 litros de agua por día, multiplícalo por 7,000 millones de habitantes. ¿Y de dónde sale el agua? Afortunadamente el agua es renovable, es un ciclo del agua y debemos de proyectar, identificar y detectar proyectos que le den viabilidad y pedagogía al agua. Le mando un gran saludo al doctor José Barrientos, que es un líder en la Sierra de Oaxaca, en la Mixteca, que tiene un proyecto maravilloso que se llama Pedagogía del Agua. Wow. Y eso cambia toda la percepción de políticas públicas, de consumo de agua y sobre todo del manejo del agua, el agua residual. Y es increíble cómo con un proyecto verdaderamente enfocado a sanear un vaso de agua como los que podemos conocer en una presa, en un lago, en un río vivo, puedes darle viabilidad a las necesidades de agua de la población. Así que saludos, doctor Barrientos. Desde aquí le mando un abrazo. Saludos al doctor. Este título como tal, Pedagogía del Agua, o sea, imagínate. Así es. ¿Cómo enseña el agua? Sí, exacto. ¿Cómo enseña el agua, no? ¿Qué te enseña? ¿Cómo nos enseña? Y cómo hay que cuidarla. Y pues bueno, Eduardo, dentro de esta secuencia del programa de Empresarios con Valor, tengo una secuencia de palabras que voy a mencionar y me respondes lo primero que venga a tu mente. Adelante. ¿Va? Hablando de ello, vamos a empezar. Entonces, la primera palabra sería agua. Vida. Cambio climático. Riesgo. Consultoría. Amor. Socioambiental. Vocación. México. Mi más grande pasión. Sustentabilidad. Retos. Familia. Mi motor importantísimo. Amigos. Valiosos. Rentabilidad. Retos. Monterrey. Amo Monterrey. Premios Latinoamérica Verde. Una gran experiencia. Padrísimo. Y comunidad. Híjole, todo lo que necesitamos. Padrísimo. Pues ya escucharon, Eduardo, con estas palabras de bote pronto, con estas sí, me hiciste sudar, algo así. Bueno, pues ya escuchamos este tema de todo el ambiente socioambiental, sustentabilidad. Digo, sabemos que el tiempo se va rapidísimo, pero queremos hacer este tiempo óptimo. Ya tendremos de invitado nuevamente a Eduardo aquí en cabina. Quisiera ir cerrando, Eduardo, y que dieras un mensaje aquí a toda nuestra audiencia de REC Radio Empresarial y Grandeza a las Mujeres Mexicanas. ¿De a qué los invitas? ¿A qué invitas a ese empresario que nos está viendo, a ese emprendedor, a esa mujer, a ese hombre que está detrás de cámaras y que está escuchando este mensaje con todo este tema del medio ambiente? ¿Qué mensaje le podrías dar? Adelante. Bueno, pues mandarles un mensaje de... No quiero sonar romántico y decir de asumamos conciencia y asumamos responsabilidad. Yo creo que va más allá. Tenemos que ser capaces de poder reconocer
que muy pronto van a haber exigencias en todo el mundo en donde el involucramiento de las empresas y nosotros que hacemos viabilidad y rentabilidad de las empresas, necesitamos y requerimos saber cómo consumimos. Es decir, los consumidores conscientes nos estamos transformando en prosumidores, en consumidores profesionales. Y requerimos que las empresas nos sepan comunicar qué acciones en materia de sostenibilidad y sustentabilidad van a emprender para que podamos preferir sus bienes y sus servicios. De igual forma, aquellos que son las nuevas generaciones, exíjanle a sus maestros que cada vez hablen más de la sostenibilidad en la educación, no importa si es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad o posgrado. Necesitamos a la sustentabilidad como transversal en todo el sistema educativo para que el tiempo no nos alcance, porque dentro de todas las acciones que tenemos, el proyecto más importante en el planeta no es que haya aeropuertos, no es que haya presas, no es que haya trenes, no es que haya estadios de fútbol. El proyecto más grande es que podamos ser capaces de revertir el cambio climático. Ese es el proyecto que considero en EG Consultoría el más importante en la humanidad. Y si somos conscientes y asumimos responsabilidad, vamos a poder poner no un grano de arena, sino una acción efectiva para que este cambio climático no nos alcance y nos afecte. Wow, pues ya escucharon, lo más importante es este planeta. Y creo que cada uno de nosotros, con este mensaje que acabas de dar, cada uno de nosotros podemos sumar a que eso sea posible. Así es. A que con cada pequeña acción demos grandes resultados. Y también tienes una frase, ¿no? De esta frase que va de que el mundo no es nuestro, ¿no? Así es. El planeta, decía Góngora Yargot, es un proverbio hindú, la tierra no la heredamos de nuestros padres, simplemente fue prestada por nuestros hijos. Así ¿Y es. qué planeta les vamos a dejar? O a nuestros nietos. Así es. Entonces, pues ya escucharon, cuidemos el planeta, involúcrense con más temas, de verdad. En lo particular, yo me estoy involucrando con estos temas verdes, que es algo que había escuchado, pero no lo había conocido a profundidad. Gracias aquí al buen Eduardo y con su asesoría y consultoría, la verdad es que te empieza a abrir estos ojos. Lalo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? ¿Dónde te encuentras activamente? Mis redes sociales son @lalo_fello con doble L, FELLO. En Facebook soy Eduardo García Ramírez, son las dos únicas redes que tengo. En Instagram estoy como TronoMX, la verdad es que casi no las uso, no tengo tiempo, ando chambeando mucho. Pero ahí estamos en Twitter, @lalo_fello y Eduardo García Ramírez en Facebook. Padrísimo. ¿Y tu empresa? Es EG Consultoría. Vamos a iniciar, estamos ahorita construyendo el nuevo sitio web y a través de las redes, si me permites, ya te estaré mandando la liga por supuesto para que nos sí. visiten. Sí, por supuesto, ya lo pondremos aquí en las ligas de nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por este espacio, gracias por este mensaje. Enhorabuena, nos vemos muy pronto. Gracias a ti, hermano. Excelente. Privilegio estar contigo. Gracias. Pues ya escucharon, nos vemos en Empresarios con Valor, nos vemos otra vez este jueves, ya saben, en la transmisión de REC Radio Empresarial y Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Nos vemos en el siguiente capítulo, muchísimas gracias, tardes, noches, buenos días, hasta pronto. Hasta luego.